Bienvenidos todos. El Centro Cultural Cubano de Nueva York se honra en presentar a la doctora Caro Moret Miranda, investigadora de historia en la Universidad Nacional de Australia en Canberra. En esa institución ha impartido cursos de historia sobre la diáspora africana, estudios de raza y de género y estudios sobre la descolonización. En su charla de hoy se concentrará en la historia y el legado de la trata africana en Cuba. Con ustedes, Caro Moret Miranda. Hola, buenas tardes. Mi nombre es Carmen Miranda, soy doctora en Historia y Artista Audiovisual y estoy realmente encantada. Muchísimas gracias por la invitación del Cuban Center of New York, por tenerme aquí, por invitarme a compartir con ustedes, a hablar sobre esos legados africanos en Cuba. Muchísimas gracias de verdad por la invitación. Creo que el centro hace y continúa haciendo una labor imprescindible y necesaria. Crea espacios para el diálogo con Cuba, pero también para, como no, toda esa cultura africana, diaspórica que nos pertenece. Creo que para empezar sería interesante, como no, acercarnos al contexto. ¿Cómo y por qué tenemos ese legado africano? Se hace imprescindible entonces que hablemos de lo que se llamó el comercio triangular. El comercio triangular entre África, Europa y el Caribe se basa principalmente en el inicio de la trata de esclavos. Cuando hablamos de comercio triangular, no nos referimos solamente a un patrón de intercambio, sino a todo un sistema de extracción, de racialización y, en definitiva, de violencia que sentó las bases de este mundo moderno. Entre los siglos XV y principios de XIX, Europa, África y el Caribe estuvieron unidos por todo un circuito comercial que transformó para siempre vidas humanas en mercancías y sociedades. Afectó a estos tres continentes. Este comercio no surgiría de una forma natural ni accidental. Este comercio fue diseñado, justificado y mantenido por siglos a través del derecho colonial y de una ideología basada en la raza y, por supuesto, una ambición económica sin límites. La expansión europea en todo este mundo atlántico que se abría, sobre todo para fomentar las bases económicas de esa Europa futura, comenzaría en el siglo XV con los viajes de los portugueses y los españoles, todos a lo largo de la costa, principalmente la costa occidental africana. Inicialmente motivados por la búsqueda de oro, de especies, incluso de otras nuevas rutas comerciales, las potencias europeas pronto se dieron cuenta de que la mano de obra, ni la tierra, ni el oro, la mano de obra iba a ser el problema central, ¿no?, que había que resolver debido a esa nueva adquisición de colonias. El Caribe, principalmente las islas como Cuba, como Haití, Barbados, Jamaica, se convirtieron en centros de producción agrícola intensiva, productos o cereales, um, cultivos como el azúcar, el tabaco, el café, posteriormente también el algodón, requerirían una gran mano de obra, una fuerza laboral en grandes cantidades, disciplinada o que pudiera ser fácilmente disciplinada y que fueran prescindibles. Los estados y comerciantes europeos a la hora de entender esta estructura y este negocio necesario también tendrían entonces que buscar qué podrían ofrecer ellos a cambio de obtener esta mano de obra. Esta mano de obra serían los africanos y necesitaban entonces ofrecer algún otro producto a cambio de esos
cuerpos que serían utilizados, esos cuerpos africanos que serían utilizados como mano de obra esclava en el Caribe. Ofrecerían, por ejemplo, productos manufacturados, los textiles, armas de fuego, alcohol, herramientas, por supuesto. También a esto se agregarían transporte, los propios barcos, pero también líneas de crédito, seguro, se pondrían en función de esta nueva economía o para sostener esta nueva economía, esta forma de vida. Los marcos jurídicos que definían, ¿no? En definitiva, iban a definir a los africanos como una propiedad esclavizada. Entonces no se trataba simplemente de un comienzo, sino de todo un capitalismo racial, donde las ganancias dependían de la degradación permanente de esas vidas africanas. África entonces no fue solo un escenario pasivo de este sistema, pero tampoco fue responsable de su creación, aunque sí de su continuación. Muchos pueblos de la costa sirvieron y funcionaron, como no, como cómplices de esta trata negrera. La trata atlántica de esclavos explotó, por supuesto, las rivalidades políticas existentes entre estos pueblos africanos. También intervino en las guerras tribales. Por supuesto, se aprovechó de los sistemas de cautiverio, transformándolos radicalmente y para siempre en una cosa completamente distinta. Los africanos, por ejemplo, generalmente eran esclavizados. No vamos a decir que la esclavitud no existía en África, sí que existía, pero no podemos comparar la esclavitud africana con la esclavitud atlántica. En el caso de África, habría que, cuando hablamos de las causas de la esclavitud, habría que hablar de las guerras, las incursiones hacia el interior de África, la manera en la que esos cuerpos africanos, esas personas, esos individuos eran captados, eran raptados, eran secuestrados en definitiva y llevados a la costa. Esto se intensificó debido a la demanda europea. También existía una esclavitud que se basaba en el pago de deudas, una esclavitud criminal por guerra, pero sin embargo, con la demanda de africanos, de individuos que se convertirían en mano de obra barata, en fuerza laboral de esas plantaciones del Caribe, hubo una intensificación en la demanda que destruiría para siempre el antiguo sistema de esclavitud africano. Lo subvertiría y nunca más recuperaría su modo primigenio. Hay que decir también que la esclavitud en África no estaba basada en la raza, ¿no? El estatus del individuo podía ser negociable y a menudo era temporal. Ese estatus de esclavitud era temporal. Y por otra parte, las personas esclavizadas, en la mayoría de los casos, solo en casos excepcionales, se les restringía el tema de la intimidad, pero generalmente podían casarse, podían integrarse y con el tiempo, con el pago de esa deuda, podían también obtener la libertad. El comercio atlántico destruyó para siempre estos sistemas, o por lo menos los alteró específicamente durante esta época de la demanda y, por supuesto, intensificó la militarización de los estados africanos, regiones enteras africanas despobladas, la intervención en el territorio. Habíamos dicho que muchos de esos pueblos de la costa que recibían esos barcos europeos sirvieron como cómplices. Muchos de estos barcos europeos generalmente confiaban en que parte de la población costal fuese la que hiciese el trabajo del secuestro hacia el interior. Ellos conocían el terreno, eh, era fácil y eran dotados
con frecuencia de armas, o sea, había una superioridad, estaban militarizados ya, con lo cual el tema del secuestro y la intervención y, y las razzias hacia el interior de, de África o hacia el interior de sus propios territorios era frecuente y se facilitaba a través de estas armas, con lo cual estas zonas costeras comenzaron a dominar, ¿verdad? Estaban fuertemente ligadas a esclavistas y a comerciantes europeos y, cómo no, muchas de ellas también no solo formaron parte, fueron cómplices, sino también intervinieron y querían formar parte del propio sistema, ¿no? Entre los siglos XVI y XIX, más de muchos millones, más de 13 millones de africanos fueron transportados a la fuerza hacia el Atlántico y muchos más millones también murieron antes de llegar. Am, este Middle Passage o este paso a través del Atlántico, sabemos, ¿no? Ya está bien estudiado y ya conocemos que era algo terrorífico. El viaje desde África hasta el Caribe y el resto de las Américas fue una de las migraciones forzadas más violentas de la historia y a día de hoy de la humanidad. Los africanos generalmente eran puestos como paquetes, de ahí que mucha documentación los encontremos con el nombre de cargo, con lo cual se hace muchas veces complicado identificar qué tipo de carga llevaba el barco, porque eran identificados exactamente igual que otro producto. Bueno, estos cargos eran prácticamente empacados en los barcos, eran colocados de una manera muy estratégica, lo podéis ver en la imagen, cómo eran organizados para que cupieran el mayor número de individuos en estos barcos y, como podéis imaginar, durante todo el tiempo de este transporte hacia, hacia el Caribe se les negaba el saneamiento, la alimentación no era adecuada, por supuesto la atención médica tampoco, y con frecuencia eran sometidos, y en especial niños, menores, mujeres, eran sometidos a la violencia física y sexual. Con lo cual, imaginaros que las tasas de mortalidad eh, subieron estratosféricamente, incluso podían llegar a veces hasta el 30%, y nos hace cuestionarnos si aún así, perdiendo tantas vidas humanas en estos cargamentos, en estos barcos que transportaban individuos, si era factible. Bueno, sí, sí, la esclavitud, la trata negrera se convirtió en uno de los negocios más prósperos de todo el mundo, pero también lo hizo, y lo veremos más adelante, esos productos cultivados y generados por esa mano de obra. Las formas de resistencia de estos africanos en los barcos, bueno, imaginaros, muchas no eran, pero sin embargo, debido a la propia violencia, muchos recibían catarro, huelgas de hambre, ah, hicieron motines, intentaron preservar su lengua, eh, intentaron mantener algo de esa alegría, de esas raíces, de ese propio legado que sabían que iban, que con el tiempo se iba a perder. eh, el suicidio se convirtió en cualquier caso y a pesar de que es un tema delicado, en estos momentos el suicidio se aparece como una forma de resistencia, en especial para mujeres embarazadas, algo que vemos y que vamos a encontrar también en la documentación que empieza a producirse y que da cuenta de las propias plantaciones. Cuando los abusos sexuales aumentan, también aumenta un gran número de suicidios por parte de las esclavas abusadas por sus amos y embarazadas que no querían traer al mundo otro esclavo, eh, y por supuesto fruto de esa violencia. Al llegar al Caribe, os podéis imaginar
que estos esclavos eran vendidos en subastas y enviados luego a plantaciones, donde la esperanza de vida podía ser muy, muy corta, especialmente en esas colonias productoras de azúcar. Y hay tres ejemplos muy, muy, muy importantes. Y no es extraño entonces que estos tres ejemplos de estas tres colonias eh, hayan ocupado generalmente ese ranking de producción de azúcar. Por supuesto, Haití, conocida como la perla de las Antillas, conocida como en esa época, como Saint-Domingue, y que fue, yo diría que hasta los inicios de su revolución en 1791, hasta esos inicios de esas primeras sublevaciones que llevarían a la definitiva independencia en 1804. Durante todo ese tiempo, Haití va a perder ese número uno, pero hasta ese momento, hasta esos inicios de 1780, 90, Haití fue sin duda la colonia que más azúcar producía de todo el mundo. Era la joya de la corona francesa. La segunda colonia podríamos nombrar Cuba, que cogerá el relevo de Haití, por supuesto, y sin duda yo creo que habría que también, en cuanto a la intensificación del trabajo en torno a las plantaciones de azúcar, habría que sin duda darle crédito a Brasil. Hay que comentar también que una vez dentro de la plantación, las formas de esclavitud se intensificaron. Y, por ejemplo, en estas tres colonias que hemos comentado, el hecho de que ellas se convirtieran en las mejores o colonias de mayor producción azucarera, también da cuenta, por supuesto, de ese aumento en el consumo de esos cuerpos africanos. Entonces, para encontrar esos lugares, para poder rastrear esos lugares donde se consumieron un mayor número de cuerpos africanos, para abastecer de alguna manera la economía, habría sin duda que buscar entre Haití, Cuba y, y Brasil. Sobre todo, darnos cuenta de cómo esta nueva esclavitud, esta nueva demanda y consumo de esos cuerpos que eran tratados como commodities, em, también va a dar cuenta de la pronta edad en la que muchos de esos individuos van a fallecer. Muchos no llegaban ni a los 30 años. Así que con esta violencia extrema, con esta expectación de vida, eh, con una gran mortalidad que dependía básicamente de esos planes económicos, de esa ganancia, de esa demanda. Dentro de todo esto va a haber también, como no, una fuerte resistencia cultural que se contraponía, por supuesto, a otra resistencia por borrar ese legado cultural por parte de los imperios, por parte de esas metrópolis, que lo que querían era simplemente, de alguna manera, simplificar el legado de esas diferentes comunidades, de esos diferentes grupos llegados al Caribe. No tener que lidiar con las diferentes o con las diferencias entre ellos, no tener que lidiar con las particularidades de todos y cada uno de ellos, sino simplemente, cómo no, poder hacer efectiva esa simplificación cultural que les garantizara, por supuesto, pues esto. Pero ¿qué pasa con esos africanos que llegan a Cuba? La mayoría, en el caso de Cuba, vienen de África Occidental, pero pronto se darían cuenta o se van a dar cuenta que
Dentro del África Occidental van a venir diferentes grupos étnicos, diferentes pueblos, en definitiva, como serían conocidas diferentes naciones. Más de 20 grupos son reconocidos en la isla. Sin embargo, dentro de los principales grupos estarían Lukumi, los Congo, los Carabalí, los Arará, los Mandinga y los Kangá. Y estoy seguro que muchos de ustedes los van a reconocer y los van a asociar, como no, a alguna especie de legado cultural, ¿sí? Hay que comentar también que y recordar que en la mayoría de los casos esta llegada de los africanos no deja de estar conectada y no interrumpe, por supuesto, toda una cronología que está ocurriendo en África, ¿no? Sino que toda esa historia africana se enlaza con toda esta historia atlántica y se saca partido de la misma. Con lo cual, mientras están ocurriendo muchas de las guerras, por ejemplo, en territorio a Congo, muchos de esos individuos de lo que es Angola, los del Congo, van a ser víctimas de esa propia guerra y van a acabar como esclavizados, van a, en definitiva, ser vendidos en esas costas africanas y van a acabar en el Caribe. Hablábamos entonces de los diferentes tipos, de los diferentes grupos étnicos que van a llegar a Cuba y cómo son conocidos por nación. Dentro de Cuba va a ocurrir algo muy particular, pero sin embargo que puede ser rastreado en otras colonias también y en otras partes del Caribe. Estas naciones van a responder a los grupos o territorios a los cuales pertenecían. Las personas esclavizadas al principio y con el tiempo van a poder independizarse a través de estructuras jurídicas como la manumisión, en la que el esclavo se pueda comprar a sí mismo, eh, pero van a empezar a organizarse entre ellos en los llamados cabildos de nación. Los cabildos de nación eran asociaciones formadas por personas esclavizadas, pero también libres, africanos, que van a empezar a aparecer a partir del siglo XVI. Los cabildos, de alguna manera, van a copiar la estructura de los cabildos europeos. Aún a día de hoy podemos encontrar cabildos en países como España. Bueno, esas estructuras religiosas, estas asociaciones, de alguna manera conectadas con estructuras religiosas católicas, también van a aparecer en Latinoamérica, especialmente en el Caribe y por supuesto en Cuba. Sin embargo, estos cabildos de nación seguirán asociados en la isla a eh, iglesias y a estructuras religiosas, pero también mantendrán esa identidad eh, africana, esa identidad étnica, si se quiere, esa nación. Con lo cual, podemos pueden ser rastreados, ¿no? Por el propio nombre, como vais a poder encontrar como los nombres de los cabildos de nación. En el caso de Cuba, con frecuencia eh, dicen Cabildo de Nación Lucumí o Cabildo Congo o Cabildo Arará. Esto da cuenta de que sus miembros con frecuencia y en su mayoría van a pertenecer a este pueblo, van a pertenecer a esta comunidad o grupo étnico africano. Las funciones de estas comunidades africanas con frecuencia estaban ligadas a la ayuda mutua, a la solidaridad, a, especialmente en los momentos de enfermedad, a a la conexión, por supuesto, entre sus miembros. Era una ayuda que se extendía en los momentos, sobre todo, de enfermedad o fallecimiento, tanto a los esclavizados como a los miembros que ya eran libres dentro del cabildo. Y, por supuesto, ayudaban también a que estos miembros, aún esclavizados, pudieran em, comprarse a sí mismos, manumitirse a sí mismos.
Por supuesto, también yo creo que la función principal es la preservación cultural y religiosa de la nación. Am, por supuesto, la manutención de la lengua de la nación, la lengua africana de la nación específica y también quizás un poco escondidos, ¿verdad? No, a lo mejor no lo hacían tan abiertamente, pero también de los rituales, de la música y en definitiva de las cosmologías de todos estos pueblos. La resistencia cultural encontró de alguna manera una fuerte contraposición, tensión eh, a esa aculturación forzada a la que muchos de ellos fueron sometidos. No debemos olvidar que estos cabildos de nación estaban relacionados frecuentemente con iglesias o eh, dependían de iglesias, con lo cual la iglesia ofrecía, por supuesto, y estaba obligada a evangelizar a sus miembros. Con lo cual muchos de estos rituales, manifestaciones religiosas tradicionales fueron escondidas y de ahí ese término tan utilizado dentro de la cultura cubana, que es el sincretismo, de alguna manera sirvieron para eh, esconder o matizar esa cultura africana. Eh, la aceptación de esa nueva religión, de la religión católica, les sirvió de alguna manera a los miembros de esos cabildos para aceptando una, como no, poder seguir, continuar practicando la suya propia. Es interesante cómo hacia 1870 empiezan a ocurrir, específicamente en Cuba, algunos procesos eh, que por razones históricas coinciden todos, ¿no? Hacia 1870, eh, Cuba es uno de los, no es de los primeros, nunca fuimos los primeros, pero es uno de los últimos en aceptar la ley Moret o la ley de vientre libre. También volveremos a ello, pero también hay que comentar que es en 1870 cuando eh, debido a la prohibición del comercio de esclavos y comenzaban a haber esas repercusiones a pesar de esa segunda esclavitud. Em, es cierto que muchos países hacia 1870 eh, muchas metrópolis deciden que en lugar de los africanos, que se había hecho muy peligroso y muy extremadamente caro poderlos transportar debido a esa prohibición iniciada eh, por los ingleses, deciden, como no, comenzar a traer a través de contratos, hay que decirlo, de 5 o 10 años a población asiática al Caribe. Y Cuba no fue una excepción. Recibimos básicamente población china, pero hay que decir que el resto del Caribe también recibió población de otras partes de Asia. Por ejemplo, eh, desde la India y ahí encontramos islas maravillosas como Jamaica o Trinidad que recibieron muchísima población india, además de población china. En el caso de Cuba, habría que tener en cuenta también estas influencias y cómo también esta comunidad que se empieza a hacer importante, esta comunidad china que llega a la isla de Cuba, empieza a tener interacciones también con esa comunidad negra. Y cómo no empiezan a intercambiar esos legados culturales. Y van a aparecer asociaciones que eh, caminan o asociaciones ya integradas entre chinos y africanos, en el caso de la isla de Cuba. Pero volviendo a la ley Moret y por qué esto es importante y cómo esto influye en esa necesidad de traer nuevos individuos y además de
de que se hace muy caro traer africanos ya en esta época, en casi el final del 19, se hace muy caro traer africanos o comercializar con cuerpos africanos, con individuos africanos y esclavizarlos. Pero también es por causa de esta ley de vientre libre. ¿Y por qué se hace tan importante? Porque hasta el momento, esta ley de vientre libre, que tendrá una aplicación diferente en toda Latinoamérica, quiere decir que la ley eh, fue legislada o fue creada por Segismundo Moret en España, pero su aplicación tuvo diferentes fechas o fue aplicada en diferentes años, fue aceptada una diferente cronología en los territorios africanos. Y en el caso de Cuba, básicamente también significó que a partir de ese momento en el que se aceptaba la ley Moret, todo aquel que naciera de una mujer de esclava, no tendría que ser necesariamente, no sería más esclavo. Hasta el momento, hasta este momento en el que se acepta la ley Moré, todo el que naciera de mujer esclava era esclavo. Por eso esta ley es tan importante. Todas estas comunidades, todas estas naciones, estos grupos étnicos que llegan a la isla, como podéis imaginar, mm, todas, ya entendemos que todas eran diferentes, por supuesto. Y dejando de lado la simplificación que la propia metrópoli impuso, eh, tenemos que decir que todas eran diferentes y todas se manifestaban y el legado cultural de todas ellas también es diferente. Nos vamos a centrar quizás un poco más en la parte cultural religiosa, porque creo que es donde es un conocimiento como eh, mucho más conocido y yo creo que será más fácil identificar estas individualidades de estos grupos debido a este sincretismo, debido a este choque, estas tensiones, pero también a este diálogo y a estas conversaciones entre eh, el catolicismo impuesto a estos africanos llegados a Cuba y sus propias raíces, su propia cultura que defendían. eh, por supuesto, se crea otro tipo de cultura diaspórica que da cuenta de ese choque, ¿no? De ese encontronazo, como diría el crítico de arte Eduardo Mosquera. Pues de este encontronazo surge, por supuesto, la santería, el palomonte, el abacuá y otras tradiciones, por ejemplo, ararás, que se siguen a día de hoy. Os he puesto estas cuatro porque creo que son muy conocidas, que eh, se siguen ejercitando a día de hoy y a ellas nos vamos a referir muy brevemente. Y también entendiendo que la religión como parte de ese legado cultural, por supuesto, es parte de esa resistencia, de esa memoria y de ese heritage, ¿no? De ese survival que nos queda. Bueno, Cuba tiene diferentes y muchos sistemas religiosos que provienen de este encontronazo, como he dicho antes, que básicamente surgieron como un legado religioso diaspórico ajá, debido a este desplazamiento forzado de estos pueblos durante la trata y a su encuentro, si se quiere, o a este choque, como no, con la cultura de la metrópoli, principalmente católica. Entre las más influyentes, entre las más conocidas, como no, están la santería, la regla 8 y el palomonte, o la regla de palo y el abacuá. Me voy a dedicar a estas tres. Aunque a menudo se las agrupa bajo la etiqueta de religiones afrocubanas, no es la misma, no vienen del mismo lugar, vienen de diferentes regiones africanas, tienen cosmologías diferentes y organizan la vida religiosa en formas muy diferentes. Así que yo creo que saber un poquito de sus diferencias también nos ayuda a entender la riqueza y la complejidad de la vida espiritual afrocubana y sobre todo de estos legados, entender la riqueza de estos legados. La primera, yo creo que gran diferencia
eh, radica en de dónde viene. La santería básicamente viene de los pueblos de habla yoruba, más al suroeste, lo que es Nigeria, Benín, Togo, em, y en Cuba son conocidas como lucumís. Estas personas eran conocidas como la nación lucumí. El palomonte viene de África Central, eh, es lo que hoy es Angola, ¿verdad? Y ese norte del Congo, del actual Congo. Son sociedades que hablan Congo y veremos cómo es toda una religión más energética, si se quiere, más activa eh, que la santería. Y por último, hablaremos un poquito de la vacua, de las raíces, eh, de cómo se puede rastrear hasta lo que es la zona del Calabar, pero en realidad es la antigua región del Río de la Cruz, al suroeste de Nigeria y al oeste del Camerún, ¿sí? Y en particular, los pueblos Efik, Angan, em, los orígenes, vemos, son muy distintos, los territorios de donde vienen son distintos y las prácticas rituales y las jerarquías espirituales también. En el caso de la santería, quizás es la religión afrocubana más conocida. En su núcleo están los orichas, que sabemos son fuerzas divinas de la naturaleza, um, y la experiencia humana eh, dentro de todo este panteón yoruba. Son conocidos que en Nigeria hay más de 400 eh, que llegan a Cuba, principalmente 16 pueden ser coronados, otros tantos que no, pero que se otorgan a través de estos coronados. Cada oricha gobierna, tiene dominios específicos, como tiene esferas específicos, por ejemplo, los truenos, en el caso de Changó, los océanos Yemayá, los ríos Ochun, las encrucijadas, el Eguá, eh, pero también la maternidad, justicia, Oya, ¿no? Y con lo cual da cuenta de que hay toda, pues, tienen una personalidad distinta, todos y cada uno de ellos, pero al mismo tiempo, cada uno tendrá diferentes pasos, ¿no? Diferentes avatares, si se quiere. Es innegable, hay que decir, que el sincretismo con el catolicismo, ¿no? O esa tensión con el catolicismo dio origen a la santería. Por eso también esa relación que hay, ¿no? Esa asociación con los santos católicos de los diferentes orígenes, lo que permitía, de alguna manera, a los africanos esclavizados practicar su religión, eh, atenuando de alguna manera esa vigilancia colonial encima de ellos, ¿no? Por ejemplo, Changó es asociado con Santa Bárbara, Yemayá con la Virgen de Regla, Ochun con la Caridad del Cobre y así. Am, la santería está basada en iniciación, se organiza en torno a sacerdocios. eh, Dentro de estas figuras tenemos a las madres de santo, también hay padres de santo, eh, hay sacerdotes y sacerdotisas, santeros y santeras, y hago este hincapié en tema de género porque es importante, porque veremos cómo hay otras de estas prácticas religiosas en las que el género será único. Eh, eh, y en el caso de los babalaos, estos van a ser especialistas en el tema del IFA, del sistema IFA, que también puede ser incluido, por supuesto, dentro de la regla del chapero, eh, de algunas maneras también diverge. En el caso del palomonte, eh, el palo se describe, perdón, como una práctica mucho más centrada en, en la tierra, em, más en torno al universo espiritual que rige a los seres, a los muertos, a los espíritus de la naturaleza, a los poderes del bosque. De ahí que con frecuencias haya sido muy mal
muy mal identificado o muy mal entendido, pero en este caso hay que decir que también los objetos de adoración o la forma en la que se interviene en el caso del palo es también distinta. Se trabaja de alguna manera con un objeto específico, el caldero sagrado, generalmente contiene palos, tierra, hierro, hierbas y otros materiales. Puede llegar a tener huesos también, pero a diferencia de la santería, de alguna manera, no pone tanto énfasis en ese panteón de las deidades, sino hay como un compromiso más directo con esas fuerzas espirituales. Hay un acercamiento mucho más directo, mm, con menos intervención, si se quiere, eh, más de negociación, más de protección, eh, incluso, por supuesto, de curación, pero a veces también muy relacionado con el tema de la justicia y hay una especie de coerción, hay una especie de negociación que tiene que ver con los poderes fuertes, con los poderes de la fuerza. Y por último, en el caso de la vacua, es fundamentalmente bien diferente de la santería que hemos hablado antes y del palo. Agua es una sociedad secreta, hermética, exclusivamente de hombres, incluso a día de hoy. Es más fraternal, es una asociación fraternal, hermética, repito, muy ligada al tema de la ayuda mutua, como los cabildos que hemos comentado, pero también a la lealtad, y esto tiene que ver mucho también con su propia representación de esa identidad colectiva que tiene. Es exclusivamente masculina, y se puede rastrear sus orígenes, como no, entre los carabalíes y entre los llamados hombres leopardos del Río de la Cruz, hasta el Camerún. No se centran en las posesiones espirituales, ¿no? Eh, Ni en las adivinaciones, tanto como el palo y como la santería. Tienen básicamente, por supuesto, tienen iniciación a través de un juramento secreto, tienen sus tambores sagrados, que forman parte de esa iniciación, pero también tienen unos códigos morales muy fuertes en el que el honor y la hermandad y la disciplina em, básicamente inscriben la pertenencia a esta religión o a esta asociación. Han desempeñado, y con esto vamos a acabar, pero los abacuas han desempeñado un papel muy importante a través de la historia de Cuba, no solo por la solidaridad entre sus miembros, ayudando a cumplir la libertad de muchos de ellos, miembros importantes de los abacuás han formado parte de los ejércitos de independencia de Cuba, pero también por otra parte han sido, ¿cómo no?, han servido para el desarrollo de gremios importantes dentro de Cuba y también han sido utilizados y malinterpretados por la propia política de la isla. Sin embargo, yo creo que más allá de estos ejemplos puntuales en los que las comunidades abacuadas fueron malinterpretadas y utilizadas, yo creo que es importante aclarar también que siempre o casi siempre han estado muy unidas o muy ligadas a la resistencia anticolonial y antirracista. Fueron perseguidos durante muchísimo tiempo por las autoridades coloniales y republicanas y estereotipados como criminales, una imagen que lamentablemente perdura también eh, a día de hoy. Bueno, yo creo que con esto vamos a acabar la charla, y nos vemos en la conversación y así me seguís preguntando
y yo sigo montando. Un saludo.